Bueno, seguimos a las 10 en punto de la mañana y vean ustedes ya con 22 grados, arrancamos 22. Con 17. Va a estar bravo y yo, sí. yo le dije, seguimos aquí en la mañana de Arriba Gente. Crece la espumita. Muy gratas y muy lindas visitas, variadas visitas, porque como ustedes saben, ahora nada más en el cierre, en un ratito vamos a tener a Carlos Paravís, pero además, bueno, ha venido acompañado. Carlos Paravís ha venido para presentar, ya después se lo voy a mostrar, este es su nuevo CD, pero ha venido además con un histórico. Visita. Un histórico, como decíamos al principio del programa, Danilo, un orgullo, un enorme honor tener a Eduardo Polo Román, uno de los históricos chalchaleros, que bueno, ha venido justamente por la presentación del disco de Carlos Paravís, con quien vamos a estar dialogando en minutos nada más. ¿Pero qué hace el doctor Canessa con ellos? Y ahora le vamos a preguntar. ¿Toca el bombo? No, es por si les pasa algo, si se sienten mal, el doctor los asiste. Porque han venido además con el queridísimo doctor Roberto Canessa. Seguimos en tema. ¿Por qué le digo seguimos en tema? Porque de alguna manera recién antes de la pausa hablábamos con el presidente del sindicato de los funcionarios en Salto, de esta aldea de la Bondad, y estábamos hablando de derechos humanos, y estamos en el marco, de alguna manera, de lo que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que si bien ustedes recuerdan fue el pasado 10 de diciembre, en ese marco es que el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, estará presentando hoy justamente lo que es su informe anual. Para conocer detalles de este informe anual que estarán presentando, estamos recibiendo a Mariana Mosteiro del Servicio de Paz y Justicia y a Mauro Tomasini. Bienvenida. Un placer tenerlos a los dos aquí. Buen día. Gracias. Bueno, ¿qué podríamos decir de lo que se estará presentando en el día de hoy? ¿A qué hora va a ser la presentación del informe? Es a la hora 11 en el IMPO. En el IMPO. Es bastante extenso, mirá acá está el libro. Sí, sí. Y la verdad que es un tomo bastante gordito de lo que está pasando. Claro, porque abarca una enorme cantidad de áreas, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué podríamos decir que consideran como lo más relevante o lo más importante que estarán presentando? Bueno, en realidad el informe consta como de 3 secciones, si se quiere. Están los relacionados a derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y exigibilidad y regulación, digamos, dentro de lo que tiene que ver más con las instituciones. Una forma, algo más relevante, en realidad son como distintas áreas, entonces como que preponderar un capítulo a otro se hace un poco Claro, difícil. hay algunos, Mariana, que normalmente son los que a veces el periodismo presta mayor atención. Exacto. ¿Por qué? Porque de alguna manera también son los que generan mayor controversia, debate. El tema del sistema carcelario, por ejemplo, sin ningún tipo de dudas, es uno de ellos. Pero en líneas generales, pese a que no podemos globalizar, ¿ustedes hablarían de avances en materia de derechos humanos que hemos tenido? Bueno, en realidad es como dijo Mariana, es muy difícil, digamos, el informe y los derechos en realidad está por capas, ¿no? Hay unas dimensiones que nosotros nunca tomamos en cuenta, que se puede hacer un enfoque de derechos, por ejemplo, la economía. Claro. ¿No? Y que eso hay un artículo. Es decir, es muy difícil que se traiga un economista para hablar de derechos humanos. O del presupuesto en derechos humanos, lo que podría ser, ¿no? Entonces, hay otros niveles, otras capas digamos, del libro y dimensiones de lo social que sí tienen más que ver con los derechos humanos, ¿no? Y casi siempre se habla de los derechos humanos cuando hay vulneraciones, ¿no? Que eso es lo otro. Y bueno, en ese sentido, sí, nosotros, además la institución trabaja mucho pasado reciente y todo lo que tiene que ver sistema penal, y específicamente esos son como las áreas más urgentes, pero hay otro tipo de áreas, como puede ser la educación, que igual ha tenido un tránsito bastante complejo estos últimos años, lo que puede ser la salud, lo que puede ser los inmigrantes, lo que puede ser, por ejemplo, el servicio doméstico, que se cumplieron 10 años de la ley. O sea, hay un montón de otras situaciones que digamos que son atendibles. En términos de avances o retrocesos, lo que hace el informe es eso, ¿no? Es registrar si hubo avances y retrocesos en función de determinados puntos específicos. La diversidad de derechos que se han aprobado hace bastante más complejo hacer una lectura, digamos, general. Global. Global, ¿no? De hecho, digamos, yo creo que igual la aprobación de derechos genera a veces desigualdades. ¿Por qué? Porque hay determinadas matrices estructurales en la sociedad que persisten. Entonces, por lo tanto, los derechos, en realidad, cuando hablamos de derechos para nosotros. No para el resto de la población. Y eso es una cosa que hay que tener como una lectura a tener en cuenta, ¿no? Y volvemos a lo mismo de siempre.
se habla mucho de la agenda de derechos, pero en general, ¿quién entiende hasta dónde llega la agenda de derechos? ¿No? Básicamente esos tres pilares que fue la regulación del cannabis, del mercado del cannabis, la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario. ¿Cuánto pesa eso a la hora de modificar una matriz cultural en determinados barrios? Bueno, en realidad eso no es tan así. Y creo que eso es bastante importante, o por lo menos es bastante interesante hacer ese foco o poner eso en tensión, ¿no? Bueno, ¿cuándo hablamos de derechos? ¿Para quién hablamos de derechos? Sí. ¿Cómo es que llegan los derechos? Y además hay otra cosa que sí es cierto. Los derechos en realidad siempre se conquistan y siempre van con gente atrás. O sea, y eso tiene que ver con que no solo basta que se inscriba en la ley y se positivice lo que se dice, sino que tiene que haber un conjunto de gente atrás y así podríamos ir a lo largo del siglo XX, ¿no? ¿Y hay un acceso desigual al tema de los derechos adquiridos? Y sí, hay un acceso porque hay una desigualdad social y eso, digamos, refleja todo lo que puede acceder todos los ciudadanos, digamos. Volvemos a lo mismo, no es lo mismo una persona que consume cannabis en la facultad X en el centro que uno que lo consume en 40 semanas. Y así podríamos seguir con todos los casos. No es lo mismo alguien que va a ejercer el derecho al matrimonio igualitario que viva en determinado barrio con nivel socioeconómico alto que aquel que vive, que es cuidacoches en determinado lugar. O sea, eso lo tenemos que siempre, digamos, transversalizar el tema de la desigualdad, porque si no, no entenderíamos y creo que nos generaríamos una ficción en cuanto a los derechos. Ustedes han sido muy críticos siempre con el tema de seguridad y sobre todo respuesta policial, ¿no? Este informe abarca un capítulo de eso también. Sí, exacto. El informe contiene un artículo de Nilia Viscardi, particularmente sobre el caso del Marconi, pero también toda una revisión sobre los discursos y las políticas de seguridad también de Lucía Bernaza, que bueno, trata justamente de ubicar qué ha sucedido en el 2015, si bien este análisis es por supuesto más complejo porque tiene que ver desde que asumió el actual gobierno hasta la fecha, digamos, pero sí el CERPAJ siempre ha puesto, digamos, mucho énfasis en lo que tiene que ver con todas las agencias del sistema penal, esto es Administración de Justicia, Policía y Sistema Penitenciario, y por otra parte hemos tratado de acompañar y también relevar, hace unos 6 meses presentamos una investigación sobre violencia policial en la ciudad de Montevideo. Entonces sí es un tema que el CERPAJ viene trabajando hace bastante tiempo. Respecto a la violencia policial es un tema que es bastante difícil de trabajar, difícil de denunciar, porque muchas veces no se puede hacer un acompañamiento, digamos. La judicialización únicamente de los casos tampoco evita que esas situaciones se sigan cometiendo, si bien son importantes, sobre todo para no generar, bueno, el discurso también en coherencia con el, digamos, con el de CERPAJ, de no perpetrar la impunidad, pero son casos que vienen siendo, digamos, bastante complejos. Y además el gatillo fácil es como la máxima expresión, como la violencia de género es el feminicidio. Pero en el medio suceden un montón de violencias cotidianas y de un trato cotidiano, sobre todo con el joven, digamos, ¿no? Pobre que viene de determinado barrio, que es el objeto predilecto, digamos, de los operativos policiales. Y después, nosotros hace un tiempito también tuvimos una postura bastante crítica con el proyecto que elimina las libertades anticipadas para reincidentes, porque bueno, consideramos que en realidad aún nuestro sistema carcelario no se encuentra o no tiene un proyecto integral de atención a personas que han cometido infracciones y por lo tanto es más tiempo de encierro, más tiempo de dolor en un sistema, digamos, que inclusive en un lenguaje no tan ayornado como es el de la rehabilitación tampoco cumple esa función. Mauro, ¿la presentación del libro es abierta para el que quiera participar, para el que quiera ir? Es abierta. ¿Del libro no, del informe? Del informe va a haber unos panelistas. Lo que nosotros tratamos de hacer en la presentación es digamos, es convocar a gente que narre experiencias concretas de exigibilidad de derechos. Y en ese sentido va a haber alguien de la Asamblea de Salud Mental, que este año, digamos, por suerte ha tenido su ley, no como ellos quisieron o como las organizaciones de derechos humanos hemos querido, pero han tenido su ley. Va a estar Ana Rosengur, que es una persona que hizo un recurso de amparo ante el TCA sobre el caso de la mamografía, que nos parece un caso muy relevante de recuperar la política, en el sentido de que, bueno, los ciudadanos también podemos exigir determinadas cosas y modificar algunas
circunstancias específicas. Después va a estar Jorge Notaro, que es un economista muy conocido. Y después vamos a cerrar también, sobre todo con un video, porque en el informe se registra una conformación de una asociación de personas privadas de libertad de Punta de Rieles que quiere expandirse a todo el sistema, que básicamente nos parece una práctica política muy interesante del sistema carcelario, que bueno, cuando decimos de lo malo, pero también decimos lo bueno, y en este caso nos parece sumamente, digamos, enriquecedor la experiencia de estas personas privadas de libertad, de las cuales lamentablemente hoy no van a poder ir porque fueron invitadas, pero van a estar a través de un video, y que, bueno, me parece que es lo más, digamos, específico y lo más interesante que ha sucedido en el sistema, que las personas privadas de libertad se junten para defenderse, para defender sus derechos, estando encerradas. Muy bien. Vamos a despedir y agradecerles que hayan llegado esta mañana, tanto a Mariana como a Mauro, previo a esta presentación, que bueno, en minutos, porque ya estamos en las 10:11 de la mañana, estarán realizando de este informe anual. Mariana, muchísimas gracias. A ustedes. Mauro, Muchas gracias. un placer tenerte aquí. Vamos cerrando este encuentro que hemos mantenido junto a ellos aquí en La Mañana de Arriba, gente.